Bendiciones, bendiciones. Con ustedes su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. En esta oportunidad, como siempre les digo, poder compartir las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A todo aquel que ha aceptado el plan de salvación, que ha aceptado el llamado de Dios a través de Cristo Jesús, somos portadores de la luz de Cristo, de las buenas noticias del Evangelio, a ese mundo que está en temores, en miedo, en angustia, desesperación, porque están a espaldas de Dios en pecado, en desobediencia. Somos nosotros los que hemos aceptado el llamado de Dios, que podemos llevarle a cada una de esas personas la salvación y la vida eterna. Poderles decir que hay esperanza, que hay amor, que hay misericordia, que está la salvación y la vida eterna a través de Cristo Jesús. Los que tenemos morando al Espíritu Santo de Dios dentro de nuestro ser, podemos transmitirle a este mundo que está en tiniebla de que está la luz de Cristo. No importa la circunstancia, el problema, la adversidad por el que puedas estar viviendo, somos portadores del Evangelio de Cristo Jesús. De eso quiero compartir en esta oportunidad, poderle dar un pequeño refrigerio, poder reflexionar en cuanto a agradecerle a Dios, darle gracias a Dios por un día más de vida, darle gracias a Dios porque podemos tener alimento y poder alimentarnos, valga la redundancia, de poder tener vida, hálito de vida en nuestro ser. Debemos darle gracias a Dios. Y veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sé agradecido. El apóstol Pablo nos podrá decir en esta oportunidad lo que Dios quiere decirte en esta oportunidad. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que la paz de Dios pueda gobernar en nuestros corazones. Que la paz de Dios pueda gobernar en nuestras vidas. A la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo y sea agradecido. Cuando nosotros buscamos la paz de Dios, cuando nosotros buscamos en su palabra, ahí en el texto sagrado, en el verbo hecho carne, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, va a haber paz en nuestros corazones. Y cuando haya paz en nuestras vidas, vamos a aprender a ser agradecidos con Dios. Por eso es que Dios le agrada a un corazón que es agradecido, un corazón que puede agradecerle a Dios por un día más de vida, un corazón que puede agradecerle a Dios aún en la enfermedad, pueda decir gracias, Señor, porque sabemos que en algún momento podemos partir de esta tierra, pero que en nuestro corazón pueda estar la paz de Cristo, que en nuestro corazón pueda estar la paz de Dios, la paz que el Espíritu Santo de Dios transmite a la humanidad en cuanto han aceptado el llamado, los que han aceptado el plan de salvación. Por eso es que Dios es agradecido, le agrada a un corazón agradecido. Y por eso Pablo nos puede decir en esta ocasión: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Tenemos que tratar que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Cuál sea la circunstancia, el problema, la adversidad que podamos estar viviendo, debemos pedirle a Dios su paz. Dios, danos tu paz. Que tu paz gobierne en nuestro corazón. Y cuando la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, vamos a ser agradecidos con Él. Vamos a darle gracias a Dios por un día más. Vamos a darle gracias a Dios porque tenemos hálito de vida. Aprender a ser agradecido de Dios. Para Dios, un corazón agradecido es valioso. Para Dios, un corazón agradecido es valioso. Evidencia de dependencia, humildad y obediencia a la voluntad del Señor. Dar gracias a Dios es también reconocimiento. Debemos reconocerle a Dios todas las cosas, pues todo viene de su mano y Él es el dueño de todas las cosas, visibles e invisibles.
Él es el dueño de todo el universo. Él es el dueño de todas nuestras vidas, de nuestro ser, porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y cuando aprendemos a ser agradecidos con Dios, vamos a tener paz en nuestros corazones. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Demos gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Debemos aprender a vivir agradecido con Dios. Debemos aprender a darle gracias a Dios por todas las cosas, tanto lo visible como lo invisible, porque todo es de Él, todo le pertenece a Dios. Y cuando tenemos un corazón agradecido, tenemos paz en nuestros corazones. En esta oportunidad quiero hablarle de 3 pasos que todo creyente debe saber para ser agradecido con Dios. Porque debemos ser agradecidos con Dios. Y yo en esta oportunidad, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, quiero darte 3 pasos que tú debes saber, así como yo tuve que aprender, para poder tener esa paz en mi corazón, para ser agradecido con Dios. Porque tuve que aprender a vivir agradecido, porque antes me quejaba por todas las cosas. Vivía quejándome, quejándome de todas las circunstancias que podían pasar en mi vida, sean buenas o sean malas. Nunca aprendí a ser agradecido y Dios me enseñó. Y yo quiero en esta oportunidad enseñarte a ti estos 3 pasos. Primer paso, para ser agradecido con Dios: dependencia. Dependencia, primer paso, dependencia. La dependencia personal es la incapacidad funcional para el desarrollo de actividades de la vida diaria y para requerir ayuda para su realización. Una persona es dependiente porque no puede valerse por sí misma y necesita la asistencia de alguien o de algo. Escuchen bien este concepto. Una persona es dependiente porque no puede valerse por sí misma y necesita asistencia de alguien o de algo. En este caso necesitamos la asistencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la asistencia de Cristo en nuestros corazones para la salvación. Y necesitamos la asistencia del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas para que nos guíe a hacer la voluntad de Dios y que podamos ser agradecidos con Dios. Pero debemos depender totalmente de su amor. Debemos depender totalmente de Él. En la palabra del Señor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, versículo 13 al 14, nos dice la historia. Pero Moisés le contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. Le está diciendo Moisés a la nación de Israel, el que estaba saliendo de Egipto. Y ya Dios se lo había transmitido a Moisés para que Moisés se lo dijera al pueblo. Porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Fíjense lo que Moisés le está transmitiendo a la nación de Israel y lo que Dios nos está transmitiendo en esta oportunidad. Para aprender a ser agradecidos con Dios, yo debo depender totalmente de Él. Sean los problemas, sean las dificultades, sea la mala información que las redes sociales, que los noticieros nos pueden dar a nuestras vidas, nosotros no debemos depender de las malas noticias, debemos depender del amor y de la misericordia de Dios. Así como Dios le pudo decir a Moisés que se lo dijera a la nación de Israel, así Dios nos lo puede decir en esta oportunidad a nosotros. Pero Moisés le contestó: no tengan miedo, no debemos tener miedo, no debemos andar en temor, en angustia, en desesperación. Mantengámonos firmes en la fe y fijémonos en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarnos. Ya Dios nos dio la salvación a través de Cristo Jesús. Ya Dios nos brindó la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlo, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven.
Versículo 14. Ustedes no se preocupen. ¿Para qué nos vamos a preocupar? Si Dios nos está diciendo no tengan miedo, no se preocupen, estarse tranquilo, quietecito, porque yo voy a pelear por vosotros. Cuando nosotros empezamos a luchar con nuestra fuerza, empezamos a luchar con nuestra voluntad, con nuestras emociones, no estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de nuestra fuerza. Y Dios lo que quiere, que nosotros no nos preocupemos, sino que nos estemos tranquilos, conduciéndonos, caminando en la voluntad y en el propósito de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y no nos debemos preocupar, que Él va a pelear por nosotros, sea el problema que estés viviendo, sea la dificultad que estés viviendo. Yo antes vivía en problemas, en angustia, en temores, en miedo, hasta que Dios me dijo, aprende a depender de mí y no te preocupes por nada, quédate tranquilo, yo voy a pelear por ti. Y hoy en día he aprendido a tener dependencia de Dios, a depender totalmente de Dios, de más nadie, ni siquiera de mí mismo. Dependo es del Padre Celestial a través de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo. En Isaías 41:13 nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios. Hoy Dios te dice a ti, hoy Dios me dice a mí, yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Él nos sostiene de su mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Cuál sea el problema en el cual Dios no te puede ayudar? ¿Cuál es el problema, la angustia en el que puedas estar, en el cual Dios no te puede ayudar? Si te está diciendo, te sostengo de mi mano, te sostengo de la mano derecha, y no tengas miedo. Entonces, cuando seamos agradecidos con Dios, para que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, debo ser dependiente de Dios. Ya no dependo de las circunstancias, ya no dependo de las malas informaciones, sino que dependo de Dios. Y cuando empiezo a depender de Dios, empiezo a tener paz en mi corazón y aprendo a ser agradecido con Él. Segundo paso, humildad. Segundo paso, debo tener humildad. Muchas personas podrán decir humildad de condición, porque yo soy muy humilde y debo andar con los zapatos rotos porque yo soy muy humilde, debo vivir en un ranchito que no es malo pero que esté acomodado. Pero eso no es la humildad que Dios está hablando, la humildad de condición, la humildad de Dios. Lo que quiere en nuestras vidas es humildad, en nuestra manera de pensar. La humildad es una virtud moral contraria a la soberbia. Hay personas que viven en un ranchito y son soberbias, altivas, arrogantes delante de la presencia de Dios. Pero la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia, que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades, y aprovecharla para obrar en bien de los demás sin decirlos. La humildad permite a las personas ser dignas de confianza. Si una persona humilde reconoce sus habilidades, sus cualidades y capacidades y aprovecha para obrar en bien de los demás sin decirlo. O sea, ¿cuál sea mi habilidad? ¿Cuál sean mis cualidades y mis capacidades? Que la tengo que poner al servicio de Dios y brindársela a mi prójimo. Poder demostrarles con mis cualidades, con mis capacidades y con mis habilidades. Poder ayudar a otros. Y no restregárselo en la cara, sino ayudarlos sin decir nada. Eso es una persona humilde. Y cuando aprendamos a ser humildes, vamos a ser dignos de confianza. Porque las personas van a empezar a confiar en ti. Porque no te van a ver una persona arrogante, una persona altiva, una persona prepotente. Sino que te van a ver y van a decir, oye, mira, ese hombre tiene cualidades, tiene capacidades. Y lo pone al servicio de Dios. Y no solo anda diciendo a todo el mundo, sino que es una persona humilde.
Y cuando usted y yo seamos humildes, somos agradecidos con Dios. Veamos lo que nos dicen las Escrituras. Veamos lo que la historia registra en cuanto a hombres y mujeres que fueron humildes delante de Dios y delante de las personas. Y que cuando se demostraron con esa humildad fueron dignos de confianza. En el libro de Génesis, este muchacho José, el soñador como muchos los llaman, un muchacho vendido por sus hermanos, vendido como esclavo a una nación que no era a donde vivía su padre, alejado de su padre, alejado de la familia. Miren lo que nos enseña en cuanto a la humildad. Entonces el faraón mandó a llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió de ropa y se presentó delante del faraón. Versículo 15. Y el faraón le dijo: he tenido un sueño y no hay quien pueda interpretármelo. Pero he sabido que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar. El faraón manda llamar a José. Lo afectan, lo bañan, lo visten y lo presentan delante del faraón. Y el faraón dice: he tenido un sueño y nadie me lo ha podido interpretar. Pero he oído de ti que allá en la cárcel ayudaste a un hombre, le interpretaste el sueño. Y sé que tú interpretas los sueños. Vamos a ver la respuesta que José le da al faraón. Eso no depende de mí. Qué humildad de este muchacho. Esto no depende de mí, mis cualidades, mis capacidades, mis habilidades. Esto no es mío. Contestó José: pero Dios le dará a su majestad una contentación para su bien. José reconoció que sus cualidades, sus habilidades y capacidades no dependían de él, dependían del Dios de los cielos. Y él le pudo decir al faraón: es mi Dios, al Dios de mi padre, el cual me da para interpretar los sueños. Una humildad terrible de José delante del faraón. Y José pudo interpretarle el sueño. Dios le dio la habilidad, la cualidad y la capacidad de poder interpretar el sueño del faraón. Y esto hizo que el faraón lo pusiera como el segundo al mando después de él en Egipto, como un gobernador, porque fue digno de confianza. Cuando nosotros somos humildes y reconocemos que nuestras cualidades, capacidades y habilidades no son nuestras y las ponemos al servicio de Dios para ayudar a otros, y sin decirlo somos dignos de confianza y somos agradecidos con Dios, y eso es lo que Dios le agrada. Cuando tenemos un corazón agradecido, cuando tenemos un corazón humilde delante de la presencia de Dios, viene la paz de Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones, y aprendemos a ser agradecidos. Filipenses 2:3 nos dice: no hagan nada por rivalidad, no hagamos nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Yo soy el mejor, yo predico mejor, yo soy el mejor salmista, yo soy el que intercedo mejor y pongo las manos sobre los enfermos y los enfermos son sanados. Esa es prepotencia, esa es arrogancia y altivez delante de Dios. Debemos hacerlo todo con humildad. Considerar a los demás mejores que nosotros mismos. Y eso le agrada a Dios y somos agradecidos con Dios. Ninguno busque únicamente su propio bien. No debemos buscar nosotros mismos nuestro propio bien. No voy a hacer esto para mí. Voy a realizar esta actividad para engrandecerme yo. No. Ninguno busca únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Yo debo buscar el bien de los demás. Así como yo quiero sentirme bien, yo debo buscar hacer sentir bien a otros. Con mi humildad, agradeciéndole a Dios y teniendo la paz de Dios en nuestros corazones, como Pablo se lo dijo a los de Colosenses.
y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, asimismo como fuiste llamado en un solo cuerpo, y sea agradecido. Tercer paso para ser agradecido con Dios: obediencia. Obediencia. Hay personas que dicen: vale mejor obedecer a Dios que a los hombres. Vamos a ver qué nos dice en cuanto a la obediencia, la humildad, agradecido con Dios. Obedecer es respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien está en eminencia. Obediencia es obedecer y obedecer es respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien se encuentra en eminencia. Yo debo respetar, debo acatar, debo cumplir la voluntad de Dios a través de los hombres y mujeres de Dios que se encuentran en eminencia, respetando, acatando la voluntad de las autoridades, porque ninguna autoridad está puesta si no viene de parte de Dios. Entonces, cuando yo acato, cuando yo respeto y cumplo, yo estoy siendo obediente a Dios y estoy agradecido con Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 22, versículo 2, nos narra la historia de Abraham. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te enseñaré. Fíjense que Dios llama a Abraham y le dice: sacrifícame a tu único hijo. Tenía dos, a Ismael y a Isaac. Sacrifícame al que más ama. Al que tú más amas, ve y sacrifícamelo. Y Abraham entendió, respetó, acató y cumplió lo que Dios le estaba ordenando. Dice que al día siguiente se llevó a sus dos sirvientes, se llevó al burrito y se llevó a Isaac. Y dice que cuando estaba llegando a la montaña, Dios le dice: este es el lugar. Y dice que dejó a sus dos sirvientes y dejó el burrito y se subió con su hijo Isaac para sacrificarlo. Y cuando estaba bajando el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: no lo hagas. He ahí está el cordero. Entonces, cuando nosotros respetamos, acatamos y cumplimos la voluntad de Dios, Dios se provee de nuestras necesidades. Somos agradecidos con Dios. Y como somos agradecidos con Dios, Dios cumple su palabra en nuestras vidas. Y podemos ver cómo Abraham, Dios le proveyó al cordero y sacrificó al cordero para que hoy en día usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Porque después de tanto tiempo, Dios pudo enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a morir por nuestras enfermedades, a morir por nuestras dolencias. Se sacrificó ahí, entregando la sangre preciosa, el sacrificio de su Hijo amado, para que nosotros fuéramos justificados por la fe en Cristo Jesús. Esa fe de Abraham, esa obediencia, es el que acató y que cumplió lo que Dios le había ordenado. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, somos agradecidos con Dios. Debemos aprender a ser obedientes. Debemos respetar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Debemos acatar la voluntad de Dios y cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Y cuando somos obedientes, somos agradecidos con Dios y tenemos paz en nuestros corazones. Y somos agradecidos, como lo dice Pablo a los Colosenses. Esto es lo que he querido traerle en esta oportunidad. Una pequeña reflexión, que podamos reflexionar de qué manera podemos ser obedientes, de qué manera debemos ser agradecidos con Dios. Número uno, ser dependiente. Debo depender totalmente de Dios. Depender de Él. Sean las circunstancias, los problemas, el que pueda estar viviendo. Señor, dependo de ti. No dependo
de las malas informaciones, sino dependo de ti. Segundo, mis habilidades, mis cualidades y mis capacidades no son mías. Tú me las diste, Señor. Debemos aprender a ser humildes. Y cuando somos humildes, somos agradecidos con Dios. Y tercero, debo ser obediente a Dios, respetando, acatando y cumpliendo la voluntad de Él. Que el Dios eterno, bendiga todo tu ser, bendiga tu familia, bendiga tu finanza, bendiga tu ministerio. Que la paz de Dios pueda gobernar tu corazón y que aprendas a ser agradecido. Quien se despide, su hermano y amigo, Evangelista Arnoldo Serrano. Hasta otra oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.